Bueno, eu teño alguna pregunta máis, pero casi prefiro abrir e a mellor estades pensando en algo que eu tamén teño pensado ou non e abrimos un pouco esta conversa o que queirades plantear. Que quieras grabar. No, pero estás aí. Pero porque, claro, para que escoiten a outros. Perfecto. Sí. Entón, mirade, a min o plantexamento que facedes pareceme un plantexamento que é real, pero moi teórico, porque eu o que non vin é que solucións propoñedes para todo o mundo teña vivienda, todo o mundo teña un traballo, todo o mundo teña un traballo que poda elexir o seu traballo, como decía Sara, etcétera, etcétera, etcétera. Quero decir con isto, o plantexamento está ben, pero desde o meu punto de vista eu non vin solucións para que isto cambie. Eso por un lado. Vamos a ver, todo isto está moi ben. O título, ademais, pon alicerces materiais para unha democracia, pero non especificades onde. En Galicia, en España, en Europa, en África, onde? Porque iso é algo concreto, é dicir, non é o mismo falar de que estamos aquí en Galicia, que eu decías ti moi ben, non sei como te chamas. Mariló Candedo. Moi ben, é dicir, aquí en Galicia, sobre o papel, vamos, somos maravillosos, isto é Disneylandia, pero a realidade vemos que non é. Entón, a pregunta que vos fago é o seguinte, solucións esta é a primeira parte do que quero comentarvos, solucións reales para que isto que propoñedes, que realmente está moi ben, é dicir, renta básica, ter dereito a ter unha cultura, traballar para fomentar, todo iso ideal e sería, vamos, fantástico, pero iso eu o vexo como non exactamente utópico, porque, a ver, se empeza a renta básica e todo iso, pero nos quedamos, para empezar, en España, ou onde nos quedamos? Punto número 1. Segundo, solucións reais desto. E hai unha segunda parte da cuestión que abre un debate que xa veredes. Entón, deixo vos contestar e logo vou á segunda parte. Bueno, no... Sí, dime. Sí, vale, facemos unha ronda máis ampla. Bueno, pero entón xa fago a segunda parte. Fai a segunda pregunta, sí, xa que vamos á segunda parte, vamos a ver. Todo isto está moi ben, imaginémonos que o que vos estade referindo é a isto que lle chamamos España. Imaginémonos. Sí, podemos quedar aí. Porque, a ver, non sei exactamente, porque podíades abrirlo a Europa e non sei, cando estabades falando, non sabía que estaba descolocado. Porque non sei a que tal. Porque agora, a segunda parte, é unha segunda parte de ábrete sésamo, porque, vamos a ver, todo isto que falades, a xente, por exemplo, que está vindo, que me parece que hai 40 ou 50.000 personas que están agora aquí, que veñen de África polos seus tal, e esa xente ten os mesmos dereitos que calquer persona que viva aquí. Quero dicir, ten tamén dereito a ter renda básica, a ter traballo, a xente que non ten traballo dirá, oye, esta xente que ven me está sacando o posto de traballo. Non entro a valorar, eu eso simplemente, digamos, non entro a dar a miña opinión. Simplemente vos estou facendo unha cuestión que é tremendamente problemática, moi problemática. Porque o tema da inmigración non vai parar con vir 40 ou 50, é dicir, ali se vive ben, se vive millor que no meu país, vámonos para lá. O sea, a cousa, e como solucionamos ese tema? É dicir, vamos a ver, cada vez vai vir máis xente. Esa xente quere traballar, esa xente quere igualdade coa xente que vive no país, ou intentar telo, porque quere mellorar a súa vida. E que propoñedes vos? A todo ese tema, que é un tema de órdago, casi. Mira, ese tema solo, esta segunda parte, dá para un debate aparte. Sí, sí. Para un debate aparte, Entonces, eu teño as miñas ideas, que non as expoño porque as que tedes que, teóricamente, dar solucións ou debatir, pero tampouco quería, a ver, monopolizar o asunto, porque aquí hai máis xente que pode ter outras preguntas e outra opinión distinta da miña. E despois contestamos. Pero eu, a ver, entendedes, non? Que plantexades está moi ben, pero eu non vexo solucións para, polo menos no corto, digamos, nunha década, isto está... Desmontar o sistema capitalista, pois xa me contaredes, é dicir, eu estou de acordo con vos, moi ben, hai unha gran, porque o capitalismo que leva é iso, é dicir, unha gran diferencia entre
algúns moi ricos e a maioría ou semi-ricos ou pobres ou moi pobres. Vamos a dar máis palabras, logo xa entramos. Vaya. Sí. Sí, sí. Sí, bueno, hola, bueno, son Pepa, son do colectivo Renda Básica de aquí de Compostela, encántame este formato, bueno, o diálogo estupendo. Eu teño que decir que non teño 2 horas e que ao mellor dentro dun rato por temas de conciliación teño que marchar, disculpade, xa o aviso. E a mí, bueno, pareceme fundamental algo que comentachedes sobre o tema da acumulación de capital, no? Que é como un elemento clave para entender o que está pasando, pero a miña, o que quería preguntarvos e coñecer a vosas reflexiones sobre isto que comentaba desde Milei en Argentina e que está relacionado pues, co tema da charla, no? De como a renda básica pode fortalecer as nosas democracias. Nestes contextos de grandes desigualdades ou donde hai, pues, polo que veíamos en Argentina, no? Un montón de xente por debaixo do umbral da pobreza, bueno, pues, tamén o vimos en Estados Unidos cando votaron a Trump. O sea, esta xente que está desesperada e que xa non pode estar peor, pois escolle como opción para gobernar o país pois unha opción radical, radical no sentido vamos, peyorativo da palabra, e que vai en contra dos seus intereses. Entonces, primeiro, que reflexión facedes a como esta xente desesperada vota precisamente a que en principio pues, vai a tomar medidas que van en contra súa, e como a renda básica para opcións políticas do ámbito non o mellor tan afines a renda básica e tal, pero que o viran como unha forma de fortalecer pois realmente que a xente cando vote en liberdade. Moitas gracias. Moitas gracias. Alguna petición de palabra máis? Si queréis, vamos con esta y luego. Sí, despois igual se anima máis. Bueno, wow, soluciones a todo. Yo, o sea, no hablaría tanto de soluciones, pero sí de la necesidad de, a ver, no sé cómo, como que lo que existe no tiene por qué ser lo más sostenible ni lo mejor para todas, es lo que existe. Tampoco está determinado, no está escrito en piedra, o sea, pensamos que de alguna forma se podría cambiar. ¿Cómo? No sé, sí que creo que es necesario, ¿no? Desde lo que estamos hablando, pues un cambio de mirada política, porque posible es. Lo que pasa es dónde pones tus prioridades políticas, ¿no? Al final, la macropolítica, digamos, es una forma de redistribución, de priorización de derechos. Decía David Harvey, por ejemplo. Hay que repensar los derechos. ¿Cuál es el derecho? ¿No? Mira, que esto no lo hemos hablado. ¿Cuál es el derecho que está más garantizado en nuestras democracias liberales? ¿Cuál es el derecho que está por encima de todos los derechos? El derecho a la propiedad. ¿Por qué el derecho más importante es el derecho a la propiedad privada? No podemos revisar nuestros derechos de una forma que además sea sostenible para el mundo, porque es utópico, ¿no? Como comentabas también, pensar que así se puede continuar muchas más generaciones. O sea, no se puede, esto nos lleva o al fascismo o a la extinción o a las dos cosas, ¿no? Bueno, primero fascismo y luego extinción, porque al revés es más complicado. Pero entonces, soluciones, o sea, yo creo que nadie tiene que dar soluciones. Yo, el día que alguien me venga diciendo que me da la solución, voy a desconfiar fuertemente, pero yo creo que lo que no hay que hacer es dejar de seguir pensando y de plantearse cosas en común y en colectivo y pensar de qué manera no solo lo que pensamos, ¿no? Lo que sentimos. Hay una... Perdón, sí, que es un poco teórico, ¿no? Yo no soy una persona muy teórica, pero no sé, pues a veces leo cosas, he visto a gente que dice cosas que me parece que disparan posibilidades de cambio, ¿no? Y hay una autora que se llama Sully Rolnick que habla habla de micropolítica y habla de las subjetividades neoliberales, ¿no? Que nos llevan un poco a esto, que hay una incomodidad vital porque no podemos seguir viviendo así y hay formas de reaccionar ante esa vida sofocada, digamos, ¿no? por las condiciones de existencia actuales. Está la que nos lleva a votar a Milei, ¿no? La de no
no estoy bien como estoy, me enfrento contra lo de afuera y entro en una especie de conservación de las pocas cosas en las que siento que hay una cierta firmeza, ¿no? Que yo qué sé, pues en mi idea de libertad o en una idea conservadora de lo que es la familia o en este tipo de cosas, y hay gente y colectivos que crean algo nuevo, que generan vidas mejores. Ya no hablo desde la macropolítica, desde lo micro, ¿no? Pues gente que organiza comunidades, que organiza otra forma de relacionarse y que va poco a poco transformando lo que hay. Respecto al dónde, o sea, la pregunta que has hecho sobre inmigración me parece súper importante y fundamental y te agradezco que la hayas hecho porque me parece, no sé, hay países, por ejemplo, gracias, sí que resuena muy bien. En el Golfo Pérsico, yo conozco uno de esos países, Omán, que es donde vive parte de mi familia, que son países donde hay muchos recursos, lo cual genera mucha renta y hay poca población, ¿no? Y en cierto modo ya tienen una cierta renta básica porque los nacionales de esos países, que son pocos en comparación con los recursos que hay, disponen, digamos, de unos ingresos fijos solo por ser nacionales. ¿Qué implica eso? Que es súper difícil conseguir la nacionalidad y que toda su clase obrera es clase inmigrante, ¿no? Asiática y demás, que viven en condiciones de esclavitud. ¿Queremos acercarnos a ese modelo? O sea, existe este riesgo, ¿no? Si tú pones una barrera de ciudadanía altísima y pues haces que los ciudadanos, que son pocos, tengan derecho a esta renta básica y todos los demás no, lo que generas es una sociedad de casta, donde hay ciudadanos donde viven bien y gente todavía más explotada que en las sociedades que ya vivimos. Fue muy interesante el experimento en Italia, ¿no? Cuando Cinque Stelle trajo esta medida que era como un ingreso mínimo con Salvini, que era fascista. Entonces lo primero que hicieron fue decir, bueno, vale, aceptamos esto, pero dejamos a los inmigrantes fuera, tienen que estar 10 años, tienen que tener 10 años de residencia para poder optar. ¿Cuál fue el siguiente paso? Ponerlo cada vez más difícil a los propios italianos. Yo creo que el problema, o sea, entiendo el razonamiento, es entrar en esa especie de lógica por la cual hay una contradicción, o sea, como que los derechos que conquistan, a ver cómo decirlo, como que no pueden conquistar derechos los ciudadanos nativos y los migrantes a la vez, o que no se puede avanzar en derechos en el norte y en el sur a la vez. Como que los derechos de unos achican los derechos de otros y al revés. Y a mí, por ejemplo, yo tengo muchos debates pues, con gente pues, racializada, ¿no? En el colectivo antirracista o decolonial, que dicen, bueno, pero es que el estado de bienestar se financió con la explotación del sur. Y en realidad históricamente no es así. O sea, cuando ha habido más luchas, cuando ha habido más derechos, más luchas emancipatorias, tanto en el sur como en el norte, le ha ido mejor a la ciudadanía del sur y del norte. Y cuando el capitalismo ha sido más salvaje, ha sido tan salvaje en el norte como en el sur, bueno, de maneras distintas, ¿no? Pero no es... O sea, no creo que la lógica de los derechos sea que no todo el mundo puede tener derechos porque entonces se acabó. Sino justamente lo contrario. Teniendo todos derechos... a ver cómo decirlo, teniendo todos los derechos, se avanza hacia una justicia social que no va a pasar mañana, ¿no? Pero que conduce pues, a más igualdad, no a lo contrario. Respecto al efecto llamada, ¿no? Que podría tener una renta básica universal. Yo recuerdo, mira, pues lo hablábamos antes, ¿no? Cuando como que vine aquí hace unos años a un simposio que organizó el colectivo Renta Básica y había una ponente muy, muy interesante que me gustaría, de hecho... Bueno, no sé, hay una entrevista por ahí publicada con ella que hablábamos justo de este tema, porque como te decía, este tema me preocupa particularmente. Y ella decía que no estaba tampoco comprobado que en las comunidades autónomas donde había mejor protección social hubiese más población migrante que en otras donde había peor protección social, que los criterios para migrar son muy amplios, no son solo los beneficios que puedas tener en un sitio o en otro, es la red familiar que tengas, bueno, que la gente busca un lugar donde buscarse la vida y que la protección social, en este caso una renta básica universal, pues no sería el único criterio. Sí.
Ok. Porque mira, os nenes, os menores, Sí. acompañados, cando chegan aquí os marroquíes, sabes, o sea, porque a xente tonta non é. Vai directamente a donde? País Vasco e Navarra. Hay en todas partes, hay en Madrid hay un montón. Non venen a Galicia. En Madrid hay un montón. Eles tontos non son. Escolen aqueles que saben, sería por teléfono móvil, por comunicación, o que sea, saben perfectamente a donde teñen que ir. Non van, todo se distribuye, non, sinto, pero distinto en este caso, porque a información que estás dando non é correcta. Bueno, yo estoy reproduciendo lo que me ha dicho una persona que está estudiando esto. Por otro lado, hay una tradición muy grande de migración marroquí en Barcelona, con lo cual es normal que menores no acompañados marroquíes se vayan a Barcelona. En el País Vasco hay una población grande de marroquíes, también es normal que se vayan. Pero a mí lo que me parece también llamativo es ¿por qué es tan problemático que los menores no acompañados se vayan a Barcelona, al País Vasco? A mí me parece más problemático que los fondos buitres internacionales vengan a Madrid. Pero bueno, es otra discusión. Yo no creo que son cosas distintas. ¿Nos preocupa qué vamos a hacer con nuestros recursos? A mí me preocupa más que el mercado inmobiliario de las ciudades esté copado por empresas extranjeras también. Son temas... Vale. Sí, yo lo único, me gustaría seguir por si hay más preguntas y luego sí... Vale. Respecto a lo de Milei y la gente... Disculpe, es que no me quiero cortar, pero como que igual hay más gente que quiere preguntar. Y no nos vamos a poner de acuerdo tampoco. Bueno, respecto a Milei, a ver, no sé, yo creo Argentina para mí es un país muy útil, pobre, o sea, pero muy interesante para entender procesos que luego han pasado también aquí en el Estado español, ¿no? Por ejemplo, el tema de ingreso mínimo vital, pues yo no sé si os acordáis de todo el debate que hubo con las paguitas y demás, calcaba mucho toda la discusión en Argentina, ¿no? Con los planeros, los choripaneros, ¿no? Y como denostar a toda una parte de la población y diciéndola que vivía de planes, que eran unos vagos y demás. Hay bueno, por un lado, como un valor muy cultural dado al trabajo, ¿no? En torno al peronismo y demás, y bueno, y pues toda una trayectoria neoliberal que ha impregnado mucho como la psique del país. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo pues cuando en la campaña de Milei como que había vídeos y bueno, y de algo que escuchabas ahí, ¿no? De gente empobrecida que culpaba de todos sus males a los vecinos que cobraban planes, ¿no? O sea, como una especie de desconexión con la dificultad para vivir para tener empleo y para vivir de un empleo en tu propio país, ¿no? Porque supongo que en cierto modo es más confortante pensar que si a ti no te va tan mal es porque tú te lo mereces y te lo has currado, y a quienes le va mal es porque no se lo merecen y porque no han hecho lo suficiente, ¿no? Con todo, lo que también había entre estas clases, entre estos grupos más depauperados o más empobrecidos en Argentina, era mucha autoorganización y mucha autogestión. Es que hemos tenido este debate antes de la comida. Y ahora, yo qué sé, pues por ejemplo con las últimas elecciones en Madrid, perdón que vuelvo a Madrid, pero es como lo que más conozco. Además, yo sí vivo en un barrio del sur, ahí donde la gente, pues sí hay gente que vota a derecha, pero nunca gana a la derecha. O sea, creo que también vamos reproduciendo un discurso de que el problema de que asciendan los populistas y el trumpismo y Milei y demás son las clases más empobrecidas a las que más perjudica, y es verdad que hay gente empobrecida que les vota y demás, pero no son necesariamente la mayoría. No sé, en Madrid, perdón, o sea, los barrios donde se vota a la derecha son sobre todo los barrios o más pudientes o más wannabe, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los PAUs y demás. ¿Qué pasa en los barrios más empobrecidos? Pues que la gente no vota. No es que vote masivamente a la derecha, es que no vota. Vota solo cuando está muy ilusionada, y queda muy poca ilusión, porque ya hemos vivido un ciclo político del cambio y la ilusión, donde no hubo cambios materiales en los barrios, hubo cambios simbólicos.
era todo más agradable, no teníamos que escuchar tantas barbaridades, había conciertos muy divertidos, pero no hubo cambios materiales reales para un montón de gente. Claro que hay un montón de límites a la política institucional, que no se podía cambiar todo en 4 años, que había muchos límites pues, de competencias, ¿no? De pues, lo que es fundamental, los servicios públicos como la educación o la sanidad, pues no dependen del ayuntamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Madrid. Pero hay cosas que forman parte de la cotidianidad mira, voy a cerrar con esto porque creo que es interesante, como de la cotidianidad de cada día, pues de ir caminando por tu barrio y que no esté lleno de basura, o que lleguen las bicicletas municipales hasta tu barrio, que no han llegado hasta ahora, o bueno, tener equipamiento, tener un teatro, tener un cine, tener cosas que puedes encontrar en el centro. Y no ver como todos los días en el telediario, como todo el dinero se invierte en el centro de la ciudad, en los barrios donde la gente ya vive bien, ¿no? Y entonces, así por cerrar, para mí una renta básica universal es también esa forma de introducir, ¿no? De generar ese reconocimiento de tú también formas parte de la sociedad. O sea, en ti también invertimos y no nos lo tienes que rogar. O sea, no nos lo tienes que pedir. Y además, esta renta básica universal, no sé cómo decirlo, como que te permite... te permite elegir en qué gastas tu tiempo. O sea, no tienes que gastar tu tiempo en seguir estos cursos para pobres para ser más útil para la sociedad, para que entonces ahí sí te vamos a dar un dinero. Si tú quieres invertir tu tiempo en hacer el trabajo que sea y luego en tener tu huerto urbano en tu barrio o en cuidar a tus hijos porque es lo que quieres hacer o lo que sea, es igualmente reconocido, ¿no? Entonces yo creo que qué mayor reconocimiento que reconocimiento material de que la sociedad invierta dinero en que tú tengas una vida digna. Puedes tener un proyecto propio. Espera, había una... Rodri, ¿no querías? Le ibas a contestar. Laura. De que temos esa idea, non? De que a xente pois, máis empobrecida é a que, ao final, pois, apoia, non, as candidaturas de Milei ou de Trump ou de Vox aquí ou o que sexa. Un dos últimos informes Foesa, falando como un repaso dos diferentes dereitos, non? Falaba tamén de precariado, de precarización política, non? E precisamente amosaba como os barrios onde hai moita poboación con máis dificultades, máis vulnerables, son barrios que non votan, nunha porcentaxe altísima, non me acordo agora exactamente a porcentaxe, pero pasaba do 80%, non? Entonces non sostén, non? Este resultado do informe que sexa precisamente a xente con menos posibilidades ou con máis dificultades quen soporta ou quen apoia estas candidaturas, non? Precisamente, eu creo que a renda básica universal o que axudaría é a sanear, non? A democracia nese sentido, aínda que só seña a democracia formal, non? Pero xa para empezar a que se recoñezan tamén as necesidades das persoas que teñen menos posibilidades, porque como non votan, non entran dentro do discurso político, non? Non se pensa nesas cuestións, non aparece, non se fala de pobreza, non se fala destes temas. Hai temas incómodos, pero de feito isto que está comentando Laura e que nós tamén comentamos a mediodía, porque supuñamos, eu tamén o tiña como pregunta, pero por eso a reservei porque sabía que podía salir, porque hai esa preocupación, pero eso tamén nos debería levar a alguna derivada en canto a como se fai o traballo político, mesmo desde as persoas convencidas ou as agrupacións políticas que defenden precisamente o respeto aos dereitos. Claro, porque quen pode pedir solucións? Bueno, a ver, pues todo será cuestión de ver realmente quen goberna. Parece que en vivenda, en temas de saúde, se está gobernando casi, digamos, bueno, como diría Boaventura de Sousa Santos, ese fascismo paralelo, ¿no? É dicir, gobernan o paraestatal, é dicir, non gobernan os gobernos, sino as empresas interesadas ca anuencia, bueno, pues volver, é dicir, por que hai as normas ou por que se saca unha lei de vivenda? Supoño que por buscar que se desenvolvan esos dereitos para o conxunto da poboación. Entón, eu creo que pues, nas organizacións que poden ter esta sensibilidade, normalizar esa cuestión de que se formalicen os dereitos no catálogo que sea ou nas normas, estos dereitos de papel, pero non se desenvolvan,
nunca debería de ser algo sancionable positivamente, é dicir, iso non nos pode deixar satisfeitos, pero por outro lado, que comentábamos tamén alrededor de quen vota non vota e si os máis, é dicir, con quen traballa realmente, se traballa desde a política cos colectivos, con estas persoas, non se traballa. Non, se traballa desde un discurso que está a veces moi por riba e que non sintoniza con eles. E, por outro lado, logo se lles culpabiliza. Isto que a veces decimos, pois, persoas de un espectro político determinado disfruten lo votado, pois igual tiñamos que darlle unha volta, que é unha cosa que estamos dicindo últimamente moito. E ao mellor non compensa, non? Quero dicir, non sei se iso sempre, quero dicir, digamos que dar a misa para os que van, non? É dicir, para os que van a misa, se nos diriximos a ese, pois poucos crentes que vamos a facer. Se necesitamos outro tipo de traballo no ámbito da política, máis cercano aos dereitos e a esa preocupación, igual tamén hasta o traballo político hai que replantealo de outra maneira, non? Esa, sí creo que unha solución sí sería esa, non? Esa indignación porque esos dereitos, bueno, ese divorcio entre a formalización dunos dereitos e o seu desenvolvemento práctico, non? Iso sí nos debería indignar, creo que sí, e levarnos a traballar de outra maneira, non? Sí, sí. Creo que foi, de feito, pois, foi anos, eu creo que tamén foi aquí no Consello de Cultura Galega que viñera Victoria Camps a falar do goberno das emocións e falaba dunha cuestión que tamén dicías ti antes, é moi importante como comunicamos estas cuestións para indignarnos tamén, non? E ao final eu creo que a dereita, como dicía, dicía Victoria Camps, non? Que a dereita ten esa capacidade de comunicar, non? Que son mensaxes moi concretas, moi sencillas e que repiten unha e outra vez ata a saciedade e calan, non? No imaginario. E eu creo que nos costa aterrar un pouco máis os discursos, estamos como no plano moi teórico, non? E ás veces non sabemos como conectar emocionalmente con quen nos escoita, non? Con quen debería ser os destinatarios do noso discurso, non? E eu creo que ten que ver con isto, saber comunicar, saber facer esa pedagogía máis cercana, non? E que se vexa ben pois cales son as vantaxes, non? Desto que estamos a falar e como conecta con necesidades moi básicas, non? Da xente. Claro, yo creo que algo también que movilizó mucho, ¿no? En su momento tiene que ver algo con algo más profundo que está en el orden, ¿no? de cómo pensamos la política. Lo que la gente también la interpela es ser sujeto, ¿no? Es participar. Sí, exacto. Entonces tuvimos un par de años, no duró mucho más, como de apogeo de la participación, ¿no? De, bueno, pues un partido que se presentó como pues algo con sus círculos, sus asambleas y demás. Y creo como que hemos resbalado muy rápido hacia la representación y entonces nos preguntamos cómo podemos dirigirnos a la gente. Pero yo no soy ningún partido, pero quiero decir, ¿por qué está... ¿Con qué facilidad hemos llegado a nosotros dirigiéndonos a otros, ¿no? Como si hubiese una alteridad, ¿no? Y yo creo que justamente lo que atrapa lo que sí que puede generar ese entusiasmo es no ser interpelado como otro, sino participar como sujeto. Sí, sí. Sí, a ver, as persoas que ao mellor estamos máis cerca do ámbito educativo, cando falamos así un pouco destas situacións que desde fora se interpretan, se cadra sin coñecer ben todo ese proceso que fai a persoa que sufre un proceso de opresión. Eu, cando antes se facía algunhas preguntas, acordábame de Paulo Freire e a pedagogía do oprimido, esa comprensión que dá sobre como son os resortes que se utilizan para entender a realidade e cales resortes, si creemos que estos procesos de incorporación ao mundo dos dereitos e demais son tamén procesos pedagóxicos, aplicar parte desa lóxica, ¿no? Da que establece Paulo Freire como parte desa reflexión, ¿no? Da pedagogía do oprimido. E despois hai outra cousa. E despois hai outra cousa que ademais vindo ti de un xornal, a mí me parece moi relevante tamén para tratar, e o papel dos medios de comunicación.
maioritariamente en mans de corporacións privadas cuns intereses claros de carácter económico, político e máis alá, porque e maiormente dos medios de comunicación de masas, como por exemplo a televisión, que a min, iso outro día que tiñamos a xornada sobre Pasolini, venme a cabeza moitas veces, xa como diagnosticou hai tantísimos anos o poder perverso, non? Que eso podía supoñer e esa falsa democratización, porque ao fin a maioría da xente, unha persoa a un voto, como moito chegan algúns titulares que están repetidos e que, bueno, xa se ve o poder acrítico de convicción que teñen coa traducción electoral que se fai en cada convocatoria, ben polo feito de non votar ou ben polo feito de votar, no seu caso, contra os propios intereses. Non sei que opinión te merece a ti, ademais como persoa que traballa nun medio de comunicación, ainda que sexa de outras características moi distintas, non? Pero análise do que supón. Claro, yo trabajo en una aldea gala de la comunicación, ¿no? Entonces el Imperio Romano me parece... A ver, creo que hay como muchos elementos, también Harvey, ¿no? Decía en esta cuestión de priorizar los derechos, ¿no? De la jerarquización de los derechos, que claro, si el derecho a la propiedad privada es el más importante, pues el derecho a la información, a la libre información, se ve resentido, porque esta acumulación, ¿no? esta ¿cómo se dice?, concentración de medios que existe y esta confusión de la naturaleza de los medios, porque un medio tiene detrás siempre bancos, empresas, no sé, pues desde la publicidad a la propiedad, ¿no? Fondos buitres y demás. Entonces, ¿qué libertad de expresión puede haber? Se puede garantizar cuando no hay ningún límite a la concentración de los medios, ¿no? Apenas los hay. Entonces, o sea, yo creo que como que opera en varias dimensiones. Por un lado, pues algo más claro, ¿no? Como manipulación por intereses concretos, porque yo qué sé, pues igual, pues si mi medio está súper participado por el Corte Inglés, pues yo no voy a criticar al Corte Inglés, ¿no? Pues eso es muy de manual. Y luego hay como cosas más... como menos direccionadas políticamente, pero que tienen efectos muy políticos, ¿no? Pues como a ver, como pues si lo que me da audiencia es cierto tipo de información, ¿no? Pues voy a potenciar eso, pero claro, repetir, por ejemplo, si lo que me da audiencia es reproducir todo el tiempo los discursos de Vox, porque son los que más reacciones generan, pues yo voy a reproducir eso. Igual mi intencionalidad política no es tanto que le vaya bien a Vox, porque yo igual tampoco soy un respetable, yo qué sé, CEO progresista. Pero a mí pero acabo potenciando ese discurso, ¿no? Con Milei un poco pasó también eso, o sea, como Milei fue algo que se les fue un poco de las manos. Pero bueno, eso es lo que daba, pues, era lo que daba audiencia y lo que... Y bueno, también lo que distraía el debate público de otras cuestiones, ¿no? O sea, porque mientras hablamos de estos showman de la provocación, pues no hablamos de vivienda, no hablamos de otras cuestiones. Claro. Y luego yo creo que hay algo ya que nos desborda a todas, que seguro que beneficia a gente, porque todo beneficia a gente, que es la aceleración brutal de los tiempos y la fragmentación de la información. Entonces, por un lado, casi nadie se lee un artículo entero, ¿no? O sea, como que la gente se informa por las redes sociales, la gente me incluyo, yo casi no leo artículos enteros. Lo que nos llega es lo que queremos, es lo que ya hemos masticado previamente, nos buscan por nuestros intereses, entonces vivimos en realidades paralelas que se van tan de madre que de pronto escuchas a gente hablar en la televisión y dices, este tipo vive en un planeta distinto, pero en su planeta todo tiene sentido, porque todo está construido de tal manera que es una narrativa que se cierra perfectamente sobre sí misma, ¿no? ¿Cómo se combate eso? O sea, yo con mi aldea gala mediática no voy a llegar a esa gente, entonces... pues tengo menos solución para eso que para todo lo demás que pedía el compañero. Bueno, yo creo que sí. Pensamos que el derecho a la información que es un derecho, tiene que estar apoyado, tiene que estar regulado, tiene que ponerse freno a una serie de cuestiones sin a ver, no sé,
es un debate muy complejo, ¿no? Sin entrar en... O sea, yo qué sé, pues cada vez que alguien intenta regular los medios, volviendo al caso de Argentina, o aquí también se planteó en su momento, pues hay ciertos sectores que dicen, bueno, lo que quieres es censurar, sí, ¿no? Coartar la libertad de información. Bueno, ¿cómo se hace ese equilibrio, digamos? Porque aquí no estamos en igualdad de posibilidades, no estamos en igualdad de situaciones, o sea, no tenemos el mismo potencial ni la misma capacidad. Si tienes todo el apoyo del capital nacional, estatal, que si vives de las cuotas de tus socios pobres, ¿no? Entonces, o sea, lo que tiene que haber es un apoyo público mayor también de medios alternativos, de medios comunitarios, para que haya una pluralidad de las voces. Pero claro, no se agota ahí. A ver, eu solucións non pido que non son tan ousada. Eu, con unha reflexión e un análise, xa me vou contenta para casa, porque, como dicías ti, ni siquiera hai tantas oportunidades, nin por razóns de carácter individual, nin colectivo, de, efectivamente, dedicar 2 horas da túa vida nun día a poder escoitar e a falar dunha cuestión como esta, por outra parte, tan vital e moitas veces no sentido literal da palabra, porque ao final na calidade desa democracia e na garantía deses dereitos nos estamos xogando literalmente a vida, porque ten que ver con que nos diagnostiquen ou non nos diagnostiquen a tempo unha enfermidade, con que haxa ou non haxa un tratamento que existe e que é unha cuestión de que alguén non faga un negocio absolutamente perverso e que dé igual que morra xente ou que sufra ou que sexa absolutamente indiferente. Por lo tanto, me dou por máis que satisfeita con esa resposta. E sí, tamén, por formación profesional, quero dicir que, lóxicamente, sí que se me ocurren moitas cousas que se poderían facer, pero que hai que ter tamén esa, por un lado, vontade política cando corresponde, en calquera dos roles que se adopte en cada momento, a hora de votar ou non votar, ou criticar, ou presentar unha queixa, unha reclamación, ou 1000 cousas que podemos facer, ou, como diste, cando andamos por aí pola rúa, primeiro, andar pola rúa, andar, parar nun bar e falar coa xente, que iso ten unha potencia política enorme. Pero, en concreto, pola cuestión pola que eu quería interesarme pola túa opinión, aparte vindo de onde ves, a Constitución, que se cita tanto e dunha forma tan malintencionada e tersiversada e demais, cando fala de liberdade de información, fala de información veraz. Información veraz. E iso é un apelido, un adxetivo que non deberamos de perder nunca de vista, sobre todo no contexto demencial en que estamos agora, que xa é que veraz xa é unha cousa que probablemente moita desa xente, deses operadores xornalísticos, vamos decir así, non sabe ni sequera o que significa, e iso é tremendo, porque de momento a Constitución de 1978 está vixente neses termos e, bueno, en fin, é unha cousa que clama ao ceo para quen crea nel, non? Alguna cuestión que querades plantear ao fío das inquietudes, das solucións, das posibles... Rodri. Bueno, moitísimas grazas, Sara, por esta conversa tan interesante, a verdade. E, bueno, un pouco o fío do que se falou agora en termos democráticos, en vez de democracia partidista, non? Bueno, sempre teño esta teima e moitas veces o temos falado con Mariló sobre, bueno, como pode chegar esta idea aos partidos políticos, non? Porque, de alguna forma, obviamente a idea chegou, pero non quedou. Pasou en algún momento por algún partido, pero foi como, vamos, o cometa Halley, non? Entón, bueno, pois, que é o que crees ti que está a fallar, non? Ou quizáis non falla, senón que é unha cuestión, digamos, que pasa porque ten que pasar, porque cando entras dentro destas dinámicas da democracia representativa, que empezas a, como se di, a tocar moqueta, a pisar moqueta, pois, bueno, este tipo de cuestións non interesan, non? E é unha teima que temos desde os movimentos a favor da renda básica, non só cos partidos políticos, tamén os sindicatos, non? Cada vez
bueno, aparecen sindicatos que se empezan a posicionar a favor desta idea, pero realmente os grandes esta idea pois non consigue calar, non? Entón, bueno, supoño que ti tes algunha solución, como diría aquí o señor, ou polo menos unha diagnose de que é o que estamos a facer mal desde os movimentos a favor da renda básica para que non haxa no momento actual ningún partido, digamos, con poder de decisión real que se posiciona a favor, quitando quizáis a excepción do goberno catalán con este piloto de renda básica. Bueno, graciñas. Bueno, qué tristeza esto también, ¿no? Pues la verdad, a ver, o sea, yo creo que hay como poca disputa del sentido común y que hay una cierta asunción de que todo lo que se puede hacer es, digo, de momento, ¿no? Es como cierto control de daños, ¿no? La renta básica universal, como propuesta dentro de los partidos, creo que tuvo suma importancia en el momento en el que un partido asumió más estas tesis participativas, ¿no? Que fue pues, el Wikiprograma de Podemos en su momento. Y yo creo que es difícil penetrar las formaciones políticas si estas no disponen de los espacios, digamos, o la vocación de ser penetradas, ¿no? de ser impregnadas por los movimientos sociales. Hay momentos de mayor y menor escucha. Creo que ahora mismo no estamos en un momento de gran escucha, ¿no? De hecho, o sea, no digo que esto valga para todo y yo estoy segura que, pues, a nivel, bueno, no sé si estoy tan segura, pero como que entiendo que igual a nivel municipal es más fácil o sería posible en algún momento retomar esa conversación de una forma más fácil que a nivel estatal, ¿no? Pero creo que ahora mismo esas formaciones que podían dejarse impregnar de demandas de los movimientos sociales están más en un momento más autorreferencial, ¿no? Como más autorreferencial, de discusión entre ellas, de posiciones y de quién tiene razón y quién no tiene razón. Y para mí es importante tener razón en esta vida, pero más importante es poder transformar las cuestiones. Y no se puede poner la energía en todo, ¿no? En tener razón y en conservar un espacio en la institución y en transformar. Y entonces quizás habría que plantearse pues, cómo se distribuye esa energía política, ¿no? Y si las apuestas a corto plazo igual obtienes resultados a corto plazo, pero si esos resultados a corto plazo son transformadores a largo plazo, ¿no? Y quizás no hay que retomar un poco pues ese lema del 15M de vamos despacio porque vamos lejos, ¿no? Porque lo que hemos vivido también estos años ha sido una aceleración política importante en la que hemos visto cosas que nunca habíamos visto, que han estado muy bien, ¿no? Pero también como líquidas, ¿no? Hablando de firmeza, ¿no? Como ha habido un cierto rollo líquido y unos ciclos muy rápidos que han hecho difícil que se asentasen cosas. Entonces, hace 3 años hablábamos de la renta básica universal como algo casi que podíamos tocar con los dedos, entre experimentos, propuestas y demás. Y ahora genera cierta tristeza, ¿no? Encontrarse hablando de esto. Eu, de todos modos, perdón, teño un pouco a sensación de que pues, cando se fai un programa electoral tamén hai un factor de competitividade, por decirlo así. Tú ten que competir con outros, ¿no? Con outras mensaxes. E entón teño un pouco a sensación de que está estudiado que hai determinados temas cos que o electorado non se identifica. Non se identifica unha sociedade consumista e donde en un momento dado pues podemos, en fin, que prevalece unha idea de liberdade como, bueno, pues esa posibilidad de hacer exactamente o que me dé a gana e consumir hasta donde o que sexa sin control de ningún tipo, porque cada vez que hai un control hai unha reacción a ese control, incluso con cuestións saludables, pues se van evitando. Se evitan. E entonces hai temas que desaparecen. É dicir, porque son temas incómodos. A mención á pobreza. Ao final,
Es incómodo porque hai unha gran, bueno, hai unha maioría que ou máis ou menos capas sociais que eso non o queren, incluso quen ao mellor está en unha situación semellante tampouco se quere identificar, é mellor esta outra identificación con esta posibilidad pues, de interpretar, bueno, pues que somos libres porque podemos consumir máis, non? Entón, eu vin no tema claro do decrecemento, que é un tema incómodo, moi incómoda a palabra e, bueno, igual que no seu día foi tamén o feminismo, foron cosas que tardaron en entrar no que é a linguaxe política e en un momento dado de dificultad, cando ao mellor pues, a dereita pues, está avanzando, copando ou apropiándose do termo de igualdade, cando, vamos a ver, todas as políticas neoconservadoras foron as que produciron a desigualdade, es que es de un, vamos, de un calado analizar eso. Sin embargo, bueno, pues hai esta cuestión un pouco de como de unha certa autocensura dentro de este tema, no, este tema tampouco. Por exemplo, mismo no da transición ecolóxica. Aquí hai, bueno, situacións a veces con problemas de uso de enerxías e demais que se deberían haber superado, pero aparece o tema da defensa dos postos de traballo como un bien superior. Entonces non podemos facer outras cousas. E iso sitúa determinadas políticas, entonces as agochamos, porque non podemos decir aí que vamos a cerrar isto, cando se vai a cerrar, pero obviamente, como fixeron en outros sitios, pode haber un acompañamento desa transición ecolóxica. Eu creo que aí hai un achicamento ante o avance de outras posicións. Claro, yo, o sea, creo que todo esto, ¿no?, contempla la dificultad de explicar políticamente que hay una vida mejor, o sea, que porque todo acaba remitiendo, ¿no?, es una vida mejor, porque hablamos de crecimiento y la gente piensa que va a vivir peor. Porque pensamos en términos individuales, ¿no? Pero realmente en un término más, o sea, a ver, no sé, es que me vienen como muchas conversaciones a la cabeza, me intentar poner un poco de orden, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, una entrevista con Yayo Herrero, que es alguien que precisamente comunica muy bien, ¿no? Y se explica muy bien, que decía esto, ¿no? Claro, si hablas del decrecimiento como una especie de que nos vamos a tener que apretar todos el cinturón, pues no lo presentas como una vida mejor. O si hablas de la renta básica universal, eso no estaba en esta conversación, esto lo aporto yo. Si hablas de una renta básica universal como una medida pues para no sufrir tanto, pero no como algo para tener una vida mejor, o de la reducción de jornada, o pues acaba un poco como diluido, ¿no? Y al final esta narrativa que se compone de muchas cosas distintas, que es una renta básica universal o la vida material garantizada, digamos, un decrecimiento, menos horas de trabajo, lo que sea, es una narrativa mucho más sexy, mucho más bonita, ¿no?, que esta que propone, esta retropía que propone la derecha de vamos a ser fuertes y la familia y tal, o sea, como ser más libre, vivir y tener más tiempo, tener las cosas garantizadas. Entonces yo creo que tienes razón, que son propuestas incómodas, pero por una cuestión pedagógica y que quizás tiene que ver también con el tiempo y con cierta forma de interpelar políticamente a la gente, que es un poco, a ver, voy a decir esto espero que no se malinterprete, como más desde identidades más quietas, ¿no? Habla a los trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes, que como, o sea, que como algo que afecta a todo el mundo a la vez, es como que esa mirada de que nos puede cambiar la vida a todas a la vez para mejor, se pierde un poco ante esta idea de la igualdad como de una cierta competición por ser prioritarios para las políticas públicas. No sé, igual aquí me estoy yo armando un poco de lío, pero volviendo, me salgo de este lío en el que me he metido, pero simplemente sí que creo que, bueno, que nos falta, o sea, que esa propuesta de una vida mejor ha sido un poco comida por, vamos, queremos ilusión, queremos emocionarte,
y que tiene una traducción material real y realista y que, bueno, que habría que pensar cómo transmitirlo. Por otro lado, o sea, ¿quién soy yo? O quiénes somos nosotras incluso, ¿no? Para decir, bueno, es que hay que transmitirlo mejor. Tampoco hemos encontrado la clave para llegar a otros lugares o para transmitirlo mejor. Yo creo que es algo, pues como le decía al compañero que se ha ido, que tenemos que pensar juntas y juntos. Lo que no podemos hacer es rendirnos y decir, no, bueno, a mí esto no me soluciona nada y esto es lo que hay, entonces vamos a controlar lo que hay y salir lo menos perjudicados que se pueda. Sí, sí, las posicións a defensiva pocas veces, ¿no? Claro. Non resultan útiles para transformar. Bueno, non sei se queredes alguna última cuestión, alguna última reflexión. Estaba pensando eu que se nesta posición igual ou en esta situación máis acomodaticia, non, da introdución da idea, tanto a nivel político como tamén na cidadanía, terá algo que ver o ingreso mínimo vital. No sentido de que igual a xente pois que xa veu como que conseguiu algo con certo, non? Bueno, e que está aí como que xa superamos aí algo. Non o sei, teño... A ver, no sé si pudiera influir. Yo no quiero ser como mal pensada, ¿no? Y pensar que lo del ingreso mínimo vital fue una movida maquiavélica para cargarse el potencial de la renta básica, pero si lo hubiesen hecho aposta nos hubiese salido mejor, ¿no? Porque, o sea, porque estaba ahí hirviendo el debate de la renta básica. Por lo menos temporal, ¿no? Pero, o sea, además era como una ocasión que espero que no se dé nunca más, ¿no? De que todo se paraliza y entonces tienes que ver cómo la gente sobrevive sin poder trabajar y demás. Y entonces cuando empezaron a hablar de ingreso mínimo vital, hablaban de renta básica. Es que eso fue muy heavy. Y los medios de comunicación internacionales se lo compraron. O sea, hicimos un trabajo ahí como de estudio de aquellos meses. Y era muy loco, o sea, había titulares diciendo España por fin va a implementar la renta básica universal. Sí. Entonces, como que todo ese potencial que se estaba activando de alguna forma fue subsumida por el anuncio de esa renta básica que al final ingreso mínimo vital que traía en el papel, traía mejoras considerables. Lo que pasa es que luego el papel se quedó para la historia, ¿no? Entonces, yo no creo que de un modo súper consciente, pero sí a nivel subconsciente, creo que la propuesta de renta básica universal quedó manchada por esa experiencia. Quedó primero como secuestrada y luego manchada, porque ha sido tan decepcionante. Sí. Ha sido tan decepcionante. Era difícil hacerlo peor. Llegábamos a pensar como que estábamos en una primera fase. Claro. Sí, efectivamente. Y eso, pues ahora como que está ahí, coartado, ¿no? Claro. Ahora é un verdadeiro pesadelo. Claro, pues que como todo está tan acelerado, yo por un lado pienso, joder, claro, perdón. Sí. Hay certo poder liberalizador, ainda con todas as deficiencias que ten, sí que nos servizos sociais eu noto, bueno, pois porque non veu acompañado da condicionalidade que se preveía en principio, eu polo menos no que coñezo, que non estou aí tampouco moi metida, pero non ten as condicións que ten a Risga ou outros instrumentos e entón pois eu vexo a xente como máis libre para, polo menos en relación aos servizos sociais. Non sei aquí o resto de compañeiras e compañeiros que traballan no sector que opinan, pero eu sí que o notei. Vamos, que non estou... Claro, o sea, yo creo que se desplazó la carga de los servicios sociales, digamos, ¿no? Pero se fue hacia la seguridad social y demás, sin los medios y que al final, más allá de que, bueno, que hay gente que ha favorecido a mucha gente, ¿no? Pero hay como que en esa disfunción de no tener personal suficiente, no trabajar con la celeridad suficiente y luego el tema de las actualizaciones, que es de juzgado de guardia, pues está generando, bueno, estará tan condicionado, pero sí que había condicionamientos, había un laberinto burocrático brutal para mucha gente y lo que genera es una indefensión total, porque la información no llega, porque por lo menos si vas a servicios sociales hablas con tu trabajador social, pero estar hablando con teléfonos que no te contestan, no sé, parece muy... Sí.
Unha cuestión máis? Bueno, pois agradecemosche moito que nos removeras en este tipo de cuestións que eu creo que hai moitos argumentos para seguir pensando, moitos fíos do que tirar e desde logo nunca renunciar tampouco, sabemos que é unha carreira de fondo e estamos dispostos a seguir transitando por ese camino. Yo solo decir que con esto de aceleración, que igual tiene cosas buenas, ¿eh? Igual en 2 años estamos en una revolución, quién sabe. Porque como todo es tan inesperado. Sí, a verdad que deixarse contagiar. Sí. Bueno, pues levantamos un pouco a sesión e moitas gracias por estar aquí con nos, finalizando este ciclo. Gracias.